tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Les cuento algunos de los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a hablar de la reacción anafiláctica a algunos remedios. Vamos a hablar también de la postura, cómo es nuestra forma de estar en esta vida con el tema de la postura, que es muy, pero muy importante. Y también vamos a hablar de artrosis y de artritis, y vamos a ver qué las diferencia. Así que comenzamos de esta manera. Bueno, llega el farmacéutico Víctor Morando. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, me encanta este tema que vamos a hablar, que son las reacciones anafilácticas, es la palabra, ¿no? Sí. Por medicamento. Por medicamento. ¿Qué es exactamente? Son reacciones alérgicas que ocurren de manera repentina, Sí. generalizadas, que pueden ser potencialmente graves y que pueden terminar con un episodio de muerte. O sea que son graves son realmente. muy graves. Son reacciones, fundamentalmente los medicamentos representan casi el 60% de las reacciones anafilácticas. Y tiene que ver con una reacción del sistema inmunitario frente a ese medicamento. Que lo rechaza. Exacto, lo reacciona y ante esa reacción... ¿Y cuáles son los síntomas que aparecen ahí? Claro, esa reacción que puede ser por cualquier tipo de medicamento, o sea, venta libre, recetado, herbario, Sí. cualquiera puede terminar con una reacción, empieza de una manera leve, como una molestia, el paciente se siente como inquieto, siente hormigueos, empieza a tener mareos y después va progresando, se van afectando las vías aéreas, la piel, el sistema cardiovascular, el aparato digestivo, entonces aparecen síntomas como rinorrea, estornudos, falta de sensación subjetiva de falta de aire, llega asfixia, o sea, Sí. va evolucionando hasta el punto tal de que llega al síncope. Sí. Cianosis, esa Color evidencia, azulado. el color azulado por la falta de aire, diarreas, bueno, todo eso va progresando y llegamos a una situación crítica que puede ser, no en todos los casos, ¿no? Pero se puede llegar a un estado de shock o de síncope, que ahí ya corren riesgo estar la vida. atentos entonces. ¿Qué pasa con algunas situaciones que hemos leído por ahí con la reacción que ha habido con las vacunas ahora contra el COVID? Sí, se han Muy poquitas en relación, mínimo, ¿no? Sí, es importante que, bueno, se pudieron documentar reacciones en la vacuna de Pfizer, BioNTech y Moderna, y fundamentalmente lo que hay que considerar es evaluar bien los excipientes. Las reacciones fueron sobre el polietilenglicol o con algunos pacientes que tienen alergia a polisorbatos y que por lo tanto hacen reacciones cruzadas con el polietilenglicol. Por eso siempre la persona que va a vacunarse se le pregunta si tiene alguna alergia y después de la vacunación se tiene que quedar ahí para ver, porque aparece inmediatamente la reacción. Exacto. Además de la parte de los excipientes, las reacciones normalmente se presentan entre los 15 minutos y los 60 minutos. Claro. Por eso normalmente se le pide, pero puede haber reacciones tardías a las 4 o a las 8 horas. También en el tema de vacunación, la FDA hizo como, porque no figura en lo que es la prescripción, en las contraindicaciones, los pacientes que de pronto sufren algún tipo de implante con ácido hialurónico o se aplicaron ácido hialurónico, recomiendan esperar más de 15 días para una aplicación de vacuna, o sea que han demostrado también reacciones de tipo anafilaxia, sobre todo el hinchazón de la cara, los párpados, para respirar, la dificultad para respirar, se le hincha, ¿no? Es muy angustiante, es muy angustiante. Bueno, y cuando hablamos de pacientes de riesgo, ¿de qué estamos hablando? Es importante que uno establezca condiciones de prevención en ese aspecto. Y lo común, lo típico es, bueno, primero someterse a una evaluación clínica con un médico clínico como para evaluar dónde está. El médico clínico puede hacer pruebas inespecíficas como un hemograma, que todo el mundo lo sabe, que es para ver los glóbulos, pero acá se mire los glóbulos blancos y en particular una de las fracciones que son los eosinófilos. Se genera una eosinofilia en las alergias. Con eso, o sea que con un análisis de sangre se puede... Va a dar una orientación, no es específico. También hay dosajes de anticuerpos, inmunoglobulina E, y hay pruebas específicas que son las pruebas cutáneas que se hacen puntualmente para esas que ponen varias, como parches cutáneos para ver cuál es, exacto, en dónde se produce. El cuerpo, pero lo fundamental es que el paciente tiene un previo aviso, porque normalmente la reacción anafiláctica no se da de una.
Hay un primer aviso. previo? Y un primer aviso es cuando uno toma contacto con ese alergénico, aparecen estos síntomas. Mareos, hinchazón, sudoración, baja de presión, hipotensión. Eso, si aparecen 2 o más de todos estos síntomas que estamos mencionando, ya es una alerta y hay que levantar, digamos, la atención y investigar un poquitito para no llegar. Comunicárselo al profesional. Exacto, siempre, ¿no? exacto. Porque después el cuadro es difícil y si uno tiene una prevención podría llegar a hacer algo. Como, por ejemplo, un paciente que tiene condiciones de reacciones anafilácticas, hay 3 consideraciones que son muy importantes que las tenga presentes. Una, que existen jeringas prellenadas que son autoinyectables. Otra de las medidas puede ser identificarse con una pulsera, algo que uno se acerca con el paciente y puede saber o puede intuir que está sufriendo un problema, un episodio, y ahí, bueno, ver si la tiene. Y lo otro, en los casos severos, bueno, existen las inmunoterapias alergénicas, bueno, que también, lo van a ayudar. Que son interesantes, claro, que son buenísimas. Bueno, Víctor, muchas gracias. No, al contrario. Gracias por estar una vez más con Muy nosotros. amables, Bueno, hasta luego. vamos a continuar con el programa, volvemos enseguida. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Bueno, aquí estamos en el diálogo con Ana Clara Scinca, farmacéutica también, por supuesto, y hablando de los temas posturales y a sentarse y a escuchar sentarse con correcta postura. Exactamente. Con correcta postura. Qué bárbaro lo que son, exactamente. las posturas. Y bueno, sí, digamos, o sea, las cuestiones posturales, lo que tienen o lo que yo le veo que es más perjudicial para el paciente es que no se llega a una conciencia, a veces en el trabajo o en la casa, en el apuro de realizar actividades, por más que las posturas correctas sean intuitivas para nosotros, por ahí en el momento que estamos realizando esa actividad no somos conscientes de qué postura física tenemos que tener de manera tal que tenga un menor impacto en nuestro organismo, que además, digamos, el hecho de tener malas posturas no solamente perjudica las cosas obvias como la forma de la columna, como, no sé, puede haber cuando escoliosis, distintos tipos de desviaciones. No, los temas musculares, los temas musculares de contracturas. Totalmente. Contracturas que es mucha lo gente principal. a veces se asusta porque dice porque que tengo, piensa que que me el dolor pasa, ¿no? es de otro origen. Claro. Y por ahí es simplemente por estar adoptando, apoyándose por los codos arriba de una mesada, y por ahí duelen músculos que son muy internos, que no son superficiales, y uno lo relaciona con que es un infarto o que es algo que tiene en el pulmón, y es algo netamente muscular. Eso es muy frecuente, a mí me está pasando además, pero es muy frecuente. Bueno, y aparte, digamos que tenemos también un ritmo de vida. Totalmente. Y una cantidad de cosas que... Sí, digamos, en realidad el cuidado postural hay que desarrollarlo tanto en el trabajo como en nuestro hogar. Hay que, digamos, dentro de las recomendaciones que podemos pautar para hacer movimientos en las personas que cargan peso o que no están acostumbradas a hacer ese trabajo todos los días, que son los que más lesiones tienen porque los agarran desprevenidos, tironean de algo en la posición incorrecta y caen con dolores lumbares, dolores cervicales, etcétera. Lo importante es que la postura, digamos, al levantar un peso, la postura de la espalda no se curve. Si estas son las piernas y esta es la espalda, que no haga esto, sino que esté en esta posición, generando un ángulo de 90 grados respecto de las piernas, y las piernas flexionan. ¿Por qué es eso? Porque de esa manera yo estoy usando los músculos de aparte, o los posteriores de las piernas para hacer la fuerza, que son los músculos más grandes del cuerpo. Entonces, hay que tratar de no realizar movimientos que impliquen, digamos, levantando cosas pesadas con los músculos más pequeños del cuerpo. Es al revés. Entonces, de esa manera podés realizar una tracción o levantar un peso, y obviamente que si uno no puede solo, que eso es muy común, pedir ayuda. Si un mueble no se puede levantar una persona sola, lo tienen que hacer entre dos o más. A veces decís, voy a cambiar la decoración, voy a empujar este mueble en casa también. Claro, eso o sea, son cosas que uno hace sin pensar. Y por en lo que general puede siempre pasar. trae problemas de caer con dolores lumbares, cervicales, de toda clase. Y lo primero que uno pregunta es, ¿usted hizo un mal movimiento o lo hizo solo? Y te dicen, por supuesto, que sí, o que no, si yo me arreglo solo. Otra cosa que es muy común es estar en una posición de espalda hiperextendida y soportar
pesos muy pesados. En esas posiciones de hiperextensión no se puede soportar un peso porque lógicamente se desestabiliza y se utilizan músculos para soportar ese equilibrio que no son los adecuados para hacerlo. Entonces, porque tampoco tenemos conciencia de la cantidad de músculos que tenemos y de la cantidad de músculos que no trabajan habitualmente. Totalmente. Entonces, bueno, de hecho, el hecho de adoptar posturas erróneas a largo plazo también puede producir problemas en el equilibrio. Y eso puede conducir a fracturas y a una serie de patologías que uno no se espera que tienen origen en el orden postural. Pero bueno, pasa tanto en los adultos como en los niños también. ¿Y en los niños qué pasa? Contame, Ana. Bueno, en los niños lo que más a veces preocupa, incluso también desde las instituciones, de los colegios, es las mochilas. Las madres siempre preguntan, ¿mochila o carrito? ¿Y qué pasa? Digamos, tienen sus ventajas y sus desventajas. En realidad, la desventaja principal es que el peso que el chico lleva en la mochila siempre es excesivo. Eso no hay entidad, institución o colegio. Los ves vencidos caminando. Bueno, porque yo lo que te decía hace un rato, si el peor escenario es un nene que va al colegio y está toda la jornada completa. Cuando eso pasa, el nene no solamente tiene que llevar los libros, tiene que llevar la lanchera, tiene que llevar el abrigo, un montón de cosas que recaen sobre el niño si es que no está papá para ayudar o que tienen autonomía para llevar sus propias cosas, que es en realidad el peor de los casos. Entonces, y además hay muchos niños que viven cerca de los colegios y van caminando, y hay muchos niños que viven relativamente cerca y van caminando y no están cerca, porque lo que para vos es 5 cuadras, para un niño es mucho más. Mucho más, por supuesto. Entonces, bueno, el tema es que cuando, por ejemplo, si yo llevo un carrito y tengo un peso que por lo general cuando llevan carritos porque llevan muchísimo más peso que el 10% de su propio cuerpo, que es lo recomendado para una mochila. El 10% de su propio cuerpo es el peso aconsejable. Exactamente, que ni por asomo se llega a ese. Niños siempre y se adultos, supera. porque ahora veo muchísimos adultos o que llevan también computadoras y demás, y bueno, eso lógicamente tiene un peso que es uno solo y no se puede impartir ni repartir. Entonces, bueno, la idea es cuando uno agarra, pasa con ese carrito? Hace hiperextensión y también lo lleva hacia atrás respecto del plano de la columna y está hiperextendido. O sea que sufre la articulación del hombro y también la de la muñeca. Y además, el terreno no siempre es plano como este piso, sino que tiene piedritas o lo que sea, y eso está constantemente perjudicando el movimiento, sobre todo cuando son trayectos largos. Ana, como siempre, me encantó y creo que todo el mundo que nos escuchó enderezó su cuerpo ahora, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, así muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, querida. Hasta luego. Ya volvemos enseguida, estamos de vuelta. Le damos la bienvenida a la farmacéutica Silvia Ciano, que es del Partido de la Costa, y que, bueno, vamos a hablar de un tema que siempre surge cuando, viste, que nos pinchamos un dedo, nos hacemos una lastimadura y ahí aparece la palabra tétanos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Contanos, Silvia. Bueno, normalmente relacionamos el tétanos con heridas que están relacionadas con, por ejemplo, una herida importante, un corte, una pinchadura con un alambre, un clavo oxidado, cortarnos con una chapa de una lata, por ejemplo. También otras heridas, como por ejemplo las que se producen en una fractura expuesta, en una mordedura de un perro, habitualmente se relaciona también con la vacuna antitetánica. Sí. Bueno, esto se debe a que el tétanos es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Clostridium tetani, que se perdura en las superficies en forma de una forma resistente que es una espora. Esta forma resistente dura mucho tiempo, es resistente a los antisépticos, al calor, a la humedad. Entonces, por eso uno, cuando se lastima con algo de este tipo de materiales, puede ser que esté sobre la superficie. Cuando el tétanos ingresa al organismo, la bacteria genera una toxina, se llama toxina tetánica. Esta toxina lo que hace es afectar el sistema nervioso y provoca, por ejemplo, rigidez facial, parálisis, espasmos dolorosos musculares en el cuerpo, en la espalda, las extremidades. Y también puede provocar dificultades al tragar. Esto igual es raro que se llegue a esta instancia, ¿no? Pero bueno, esos son los síntomas que le permitirían a un profesional darse cuenta que esta persona, si estuvo en contacto o tuvo una herida, puede llegar a tener tétanos.
La herida en general es una herida cortante o punzante que fue la vía de ingreso a la bacteria y a la toxina de la bacteria. La mejor prevención para el tétanos es la vacunación. O sea, ¿qué es lo que debe hacerse entonces ante una herida para evitar la enfermedad? ¿Hay que recurrir a la vacuna? Bueno, en realidad ante una herida no debería recurrirse a la vacuna en ese momento, sino que la idea es que todos estemos vacunados porque la vacuna ya está en el calendario de vacunación. A partir de los 2 meses se aplican 3 dosis, 2, 4 y 6 meses de la vacuna. Después se da un refuerzo al ingreso escolar y otro refuerzo entre los 11 y los 15 años. Con eso se completaría el esquema de vacunación, que son 6 aplicaciones de vacuna, o sea, 3 dosis y 3 refuerzos. Y después, cada 10 años, en la edad adulta, deberíamos seguirnos colocando la vacuna antitetánica. Claro, viste que dicen que es una enfermedad difícil de tratar también, pero fácil de prevenir. O sea, en realidad el tratamiento es la prevención, es actuar rápidamente y además estar vacunado. Hay algo que quedó por ahí que no lo mencioné, que me parece importante, que es la vacunación de las embarazadas. Vieron que siempre se vacuna en el embarazo, a partir de la semana 20 de gestación, hay que vacunarse contra el tétanos. No importa en qué embarazo, si cuánto tiempo pasó del último embarazo, siempre hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque existe el riesgo del tétanos neonatal, que es el que se produce en el momento del parto y el bebé, el médico lo va a percibir como que tiene una crisis de llanto y no puede succionar. Esto pasa al tiempo de unos días, ¿no? Inmediatamente después del parto. Por lo tanto, por eso es que se vacuna por el... Igual, de todos modos, en los países en los que la vacunación está bien implementada, es muy raro que se produzca. Sucede más en lugares en donde las condiciones del parto no son asépticas. No son asépticas, claro. Es una enfermedad es una enfermedad para conocerla, para saber cómo actuar entonces, y por eso, bueno, es bastante común, ¿no? Que cuando alguien se lastima le preguntan, ¿tenés la antitetánica enseguida? Claro, ¿no? sí. Pero estar ahí con la prevención. Silvia, muchas gracias. Gracias a vos. Me encanta, bueno, nos volveremos a comunicar. Bueno, nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. Chao. Ha llegado el farmacéutico Horacio Benjerou. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? Estamos? Bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me encanta porque vamos a hablar de un tema que lleva a muchas confusiones, que es artritis o artrosis. Vamos entonces a diferenciar exactamente qué son. Primero podemos empezar por la artrosis. La artrosis. Bueno, la artrosis es un problema que tenemos a partir del tiempo. Sí, los años. Los años. Una manera elegante de decir los bueno, años. Si estamos envejeciendo y aparece la señora artrosis. Sí. ¿No? Entonces, es un problema que tenemos que ver con el médico porque arranca de nuestra propia percepción, porque es decir, lo primero que sentimos es dolor. Lo primero que sentimos. Entonces, al sentir dolor, no sabemos bien el por qué. Sí. Pero cuando nosotros vamos al doctor y le explicamos que el dolor es en las manos, que el dolor es en las rodillas, que dejamos de actuar y el dolor desaparece, se atenúa, entonces el médico ya está orientado hacia la artrosis. ¿La artrosis es en los huesos? Es exactamente, es la unión de los huesos. Es en la unión de los huesos. Claro. Se empieza a perder, digamos, todo aquello que evita que el hueso choque contra el otro hueso. A medida que eso se va, digamos, disminuyendo y desarrollando, aparece el dolor. Entonces, claro, porque choca hueso contra hueso. Ahí está. Entonces, normalmente es a partir de los 50 años. A partir de los 45, 50 años, cuando entramos en lo que llama las neurociencias, Facundo Manes, la segunda adolescencia. Está bien, perfecto. Eso es lo que se ha determinado. Entonces, en ese momento vamos a buscar
la respuesta. La respuesta es un poco como vimos hace poco con la fibromialgia, que tuvimos hace poco, que el médico nos va a decir, no tiene cura, no tiene cura. ¿Pero tiene alivio? Sí. Bueno, eso es importantísimo. Entonces tenemos dos caminos. Sí. Tenemos la parte cultural y tenemos la parte farmacológica. La parte cultural tiene que ver con los hábitos, la postura. Sí. Cómo nos sentamos, cómo nos paramos. Ahí estamos, claro, ¿no? Muy bien. Y hay dos formas que tienen que ver para solucionar el problema. Sí. Una es caminar. Ajá. Caminar, pero sobre superficies planas. Con un buen calzado para caminar. Con un buen calzado. Claro. Y la segunda tiene que ver con la práctica de una actividad. Sí. Que se denomina yoga. Que trabaja, ¿no? Hay un sistema de yoga que es el Ashtanga Yoga, que tiene una parte que son las asanas, que son las partes posturales. Sí. Entonces eso alivia el dolor, claro. Y va mejorando nuestra postura y va ralentizando la degeneración que se produce por la edad. Porque también hay elongación. Elongación. Es el trabajo, es decir, una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar sobre la parte muscular para evitar que la fricción trabaje todo el tiempo. Entonces, fortalecer los músculos que rodean todo, digamos, la parte ósea. La parte ósea. Clarísimo. Entonces, y en la parte farmacológica, ¿no? Tenemos lo que se denomina los AINES, ¿no? Los medicamentos de escalón 1 del tratamiento del dolor, como es el paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. No necesitamos grandes analgésicos. Claro. Grandes analgésicos. Está bien, perfecto. Entonces, ahora, esto es la artrosis. Esto es la artrosis. Ahora pasamos a la artritis. A la artritis. Ahí tenemos ¿Qué es peor otra. primero? Bueno, la artrosis es una forma de artritis, por definición. Están emparentadas. Entonces, están emparentadas, porque vamos a llegar a las mismas conclusiones. Sí. Pero en la artritis tenemos el problema de que el sistema inmunológico está fallando. O sea que ahí no tiene que ver con la edad. ¿Es inflamación eso? Es una inflamación. Claro. La artritis trabaja sobre la membrana sinovial y sobre el líquido sinovial. Que es el líquido sinovial, para decirlo en forma fácil, es el lubricante. Es el lubricante. Claro. Entonces, inflama y automáticamente se desarrolla dolor. ¿Cuál es la diferencia con la artrosis? Una diferencia fundamental. En la artrosis, si vos manejás los tiempos, las posturas y sos un poco y parás la actividad, el dolor desaparece. En la artritis es permanente. Claro. Todo el tiempo te duele. Entonces vos te levantás a la mañana y te duele. ¿Cómo? Ya dolorido. Ya dolorido. Pero si yo descansé toda la noche. ¿No? Y entonces, esa inflamación, por eso otro tema, porque no tiene cura tampoco. ¿No? Entonces, ahí el médico sí tiene una forma para diferenciar un tema del otro, que es digamos, el RF. El RF es una medición que hace el médico extrayendo sangre y son las proteínas que atacan, digamos, desde el punto de vista inmunológico, ¿no? A la sinovial. Porque entonces, la artritis está relacionada con el sistema inmunológico. Por eso hablé de la inflamación, ¿no? Es el sistema, es decir, es el sistema autoinmune que tenemos que, por error se dice, nos ataca a nosotros mismos. Exacto. Por eso nosotros no tenemos defensas contra eso. Tratamientos. Los tratamientos son similares. Son similares. Es decir, tenemos que trabajar sobre el dolor. Que es lo que, digamos, nosotros vamos a ir al médico y le vamos a decir, nos duele. Sí, por supuesto. Entonces, nuevamente, los AINES, las posturas, y ahí empezamos a ver que hay otras cosas que pueden acoplarse. Por ejemplo, la nutrición. Porque el sobrepeso es determinante. Es determinante. Y hay un factor que para la cultura de nuestro país es complicada. ¿Cuál?
las carnes rojas. Me imaginé, cuando dijiste para nuestro país pensé en las carnes. Las carnes rojas son fatales para las personas que tienen artritis. Bueno, es decir, has pintado un panorama muy claro, como siempre, Horacio, y creo que podemos diferenciar entonces artrosis de artritis y también pensar en el tratamiento para el alivio. Eso es muy importante. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias. Ya entonces volvemos en segundos nada más. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Llegó el momento de la despedida, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana y recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias, chao.